Hola, hola, buenas noches a todas y a todos, ¿cómo están? Pues aquí nuevamente estamos para resolver dudas de Historia Universal e Historia de México que pues han venido en su examen de admisión, ¿ok? Entonces, pues primero que nada, espero se encuentren muy bien, que pues ya estén bueno, ya están en la última recta antes de hacer su examen, que pues ya hayan estudiado todo de todas las materias y pues aquí en Profe Zulu pues estamos aquí todavía para echarles un poquito más la mano sobre pues algunas preguntas que pues a lo mejor no han aparecido tanto y pues para que tengan un colchoncito todavía extra, ¿no? Al momento de estar realizando el examen. Entonces, pues vamos a estar resolviendo preguntas tanto de historia universal como de historia de México y pues más que nada aquí la misión pues es como afianzarles todavía un poquito el conocimiento que ya poseen. Ya pues en estos momentos ya es nada más como estar repasando, el estar viendo preguntas y pues más que nada un poquito de tips porque pues los nervios son traicioneros, ¿no? O sea, siempre podemos estar como antes del examen de, sí, yo ya lo sé, pero luego el nervio es traicionero, entonces, pues hay que mantenerse tranquilos, respirar un momento y el tip que siempre les damos de lean bien las preguntas, por favor, porque ya algo que también suele pasar es que de tanto que ya saben, suelen confiarse un poquito y ya ni siquiera leen toda la pregunta. No, ese es un error gravísimo. Siempre que estén haciendo un examen cualquiera, por más que ya sepan del tema o de la asignatura, tómense el tiempo de leer bien la pregunta, ¿ok? Aprovechen bien ese minutito que tienen para leer la pregunta y pues para que vayan a la segura, ¿vale? Entonces, también pongan atención cuando estemos alrededor de las 10:30, porque se va a soltar un cofre, entonces pues estén al pendiente, ¿vale? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Maestro, ¿sabes si el examen de área 3 es difícil? Pues mira, ¿en qué sentido? ¿No? O sea, ten en cuenta que los exámenes por áreas, pues sí van a tener un poquito de preguntas más, bueno, extras y un poquito más complejas. En el caso de área 3, pues sí te van a pedir un poquito de conocimientos más específicos en el área de historia universal e historia de México, ¿no? No es tal cual que sea ya imposible o que tus preguntas de historia vayan a ser súper pesadas, no, pero sí debes de tener en cuenta que sí son preguntas un poquito más específicas, ¿no? Es más que nada eso, son un poquillo más específicas y también, pues son, más preguntas, ¿no? O sea, entre área 1, 2 y 4 puede que te toquen entre 10 y 12 preguntas de historia. Ya cuando tú haces tu examen para área 3, pues sí hay un poquito más, ¿no? O sea, ya ahí hablamos de 14 preguntas, ¿vale? Mate y física, ¿qué tal en área 3? Pues realmente, o sea, a la perspectiva personal es sencillo, pero pues ahí es la cuestión del estudio, ¿no? Estarle macheteando, estar resolviendo ejercicios. Matemáticas, pues es la mera talacha, el estar haciendo ejercicios para que tú vayas acostumbrándote a realizar los ejercicios y a título personal, ¿no? De estudiante de área 3 que presentó el examen. Si entiendes matemáticas, perfectamente ya puedes entender física, ¿no? Y más, pues si te enseñan aquí en el curso de Profe Zulup, o sea, si el mismísimo Zulup te da clase, o sea, estás del otro lado. Lo explica de manera muy sencilla. Entonces, créeme, o sea, si dominas mate, ya puedes aprender o puedes dominar de manera más sencilla física, ¿vale? Cada área viene una especialización en materias específicas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, por ejemplo, si tú vas para área 1, te van a preguntar más de matemáticas, ¿no? Si tú vas para área 2, pues te van a preguntar más en las ciencias de química y biología. Área 3, pues repito, es historia universal e historia de México. Y área 4, pues se les anexa esta parte de filosofía, ¿no? Si no mal recuerdo, son 10 preguntas de filosofía. Entonces, pues si van para área 4, ojito ahí, ¿vale? Entonces, bueno,
¿qué? Voy a parar uno y me cuesta matemáticas. Se puede, o sea, esto es cuestión de estar estudiando, de estar repasando. O sea, se los dice alguien que hizo el examen para área 3. Las matemáticas para el examen de la UNAM es pura talacha, ¿no? Si tú estás trabajando constantemente, haciendo ejercicios, etcétera, de verdad que se hace más sencillo, ¿vale? Mi historia de México me salió horrible. No te preocupes, aquí estamos para echarte la mano. Vamos a ver ahorita algunas preguntas que pues no suelen ser tan recurrentes, pero han venido en exámenes de la UNAM para que vayas checando de igual manera cómo te están preguntando las cosas, ¿vale? Esa es una de las técnicas principales para que te puedas quedar en la UNAM. Tienes que comprender cómo te está preguntando, ¿no? Entonces, para dos, ¿cuáles son las materias más importantes? Pues todas son importantes, pero acuérdate que te van a estar preguntando muchísimo más biología y química, ¿vale? O sea, esas dos materias te van a estar preguntando cosas un poquito más pesadas, ¿vale? Entonces, yo también los TQM. Ok, entonces les voy a compartir pantalla de las preguntas y pues vamos a ir contestándolas ustedes y yo. ¿No? De área 4, ¿qué tanto viene de mate y química? Pues no recuerdo cuántas preguntas son tal cual, pero al menos te puedo decir que de matemáticas te van a preguntar hasta geometría analítica. O sea, el último tema que ves, si no mal recuerdo, es la hipérbola. Y en química, poquito antes de, bueno, tú ya los de área 1, 2 y 4, perdón, área 1, 3 y 4, no ven química orgánica, ¿no? Que esa es la química que les preguntan área 2, ¿vale? Ok, entonces les voy a compartir pantalla de las preguntas y vamos contestándolas ustedes y yo, ¿no? Ya una vez que tengamos la respuesta correcta, les doy un poquito de retroalimentación para que pues afiancen bien el por qué esa es la respuesta correcta, ¿vale? Entonces, bueno. Déjenles, bueno, vamos a quitar ya estaba contestado, entonces vamos a compartirles pantalla de las preguntas, ¿vale? Entonces, vámonos ahora a acá, ¿vale? Entonces, bueno, nuestra pregunta 1 nos dice, los bostoneses ante el aumento de impuestos por parte de la corona decidieron. Y bueno, aquí lo que tienes que pensar antes que nada es de qué tema te están preguntando, ¿no? O sea, si nosotros escuchamos a los bostoneses, ¿qué tema de historia universal es el que nos están preguntando? ¿Es de la Primera Guerra Mundial? ¿Es de la Segunda? ¿Es del neoliberalismo? Exactamente, no estamos hablando de la independencia de las 13 colonias, o sea, la independencia de Estados Unidos, y justamente cuando analizamos este tema, pues comentamos que el rey Jorge III, que es el rey de Inglaterra, en este momento, pues empieza a implementar una serie de impuestos mayores, que justamente destacamos el impuesto al té, ¿no? Y por consiguiente comentamos el evento de la fiesta del té, ¿no? Que pues es a través de este evento por el cual pues previamente los bostoneses deciden infiltrarse a una embarcación de té y pues esto lo hacen para pues, tirar el té al mar, ¿no? Esto es una manera de pues una manifestación, ¿no? En contra de estas decisiones autoritarias por parte de Jorge III, ¿vale? Entonces sí, exactamente nuestra respuesta correcta sería el inciso A, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos la primera. Ahora, tenemos la pregunta 2. ¿Cuáles fueron las características del absolutismo europeo? Ok, de igual manera, vamos a ver, vamos a agrandar un poquito más las preguntas. A ver, mira, ahí, según yo ya se ve más grande, creo que se puede otro poquillo. Ok, ahí está, ¿vale? ¿Cuáles fueron las características del absolutismo europeo? Aquí lo primero que tú tendrías que estar preguntándote es como, a ver, el absolutismo europeo, ¿a qué me está haciendo referencia? ¿No? Entonces, recuerda que cuando nosotros empezamos a ver,
pues toda la cuestión de las ideas de la Ilustración y de las revoluciones burguesas, hablamos de que pues el sistema predominante de gobierno en Europa pues son las monarquías, ¿no? Que pues precisamente, ¿qué pasa aquí? Que está gobernando un rey. Entonces, decimos que precisamente el rey tiene un poder absoluto, ¿no? Entonces, teniendo esta idea en mente, ¿cuáles son los puntos que podemos relacionar al absolutismo europeo? Exactamente el punto 1, concentración del poder en el rey. ¿Qué significa esto de concentración del poder en el rey? Acuérdate que actualmente nosotros, cuando hablamos del poder, vivimos o decimos que estamos viviendo en una división de poderes, ¿no? Que tienes un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esto no pasaba durante estos sistemas absolutistas. ¿Qué era lo que sucedía? Que precisamente el rey es el que tiene todo el poder concentrado. El rey puede emitir leyes, el rey puede ejecutar las leyes y el rey puede juzgarte por estas leyes, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con la concentración del poder, ¿vale? Ahora, el punto número 2, la idea de la voluntad divina que otorgaba al monarca el poder absoluto, ¿vale? ¿Qué es esto de la idea de la voluntad divina? Acuérdate que justamente lo que comentamos a través del absolutismo europeo es que, ¿por qué no podían cuestionar el poder del rey? ¿No? Y pues es aquí lo que comentamos en clase, ¿no? De, mira, es que el rey eh, empieza o justifica su cargo a través de, pues, que Dios básicamente lo eligió, ¿no? A eso nos referimos con la idea de la voluntad divina, o sea, Dios le está otorgando el poder al monarca, ¿no? Le dice, tú vas a gobernar. Es por eso que, pues, no era como tan fácil cuestionar el poder del rey, ¿vale? Luego, el punto 3 nos dice, limitantes de autoridad al rey por parte del pueblo. Esto no puede formar parte de las características. ¿Por qué? Porque tú al momento de ponerle una limitante al rey, ya estamos hablando de más una idea ilustrada de la ilustración y esto no queda con el absolutismo, ¿vale? Entonces, el punto 3 lo descargamos, perdón, lo descartamos. El 4, intervención del monarca en la economía. Sí, precisamente este sí lo vamos a tomar en cuenta porque pues el rey lo que dice se hace, ¿no? Y también uno de los sectores donde puede afectar directamente pues es en la economía. Como ejemplo, acuérdate que tú ya viste en Historia de México las reformas borbónicas, ¿no? Entonces, una cuestión donde el rey está interviniendo en la economía sin ningún tipo de límite, pues puede ser, por ejemplo, las reformas borbónicas, ¿vale? Luego, control del ejército por el rey, pues sí, o sea, el rey es el mandamás de todo. Y el punto número 6, beneficio a los sectores populares. No, el beneficio a los sectores populares jamás, o sea, el rey quiere todo el privilegio para la gente de clase alta, no en todo caso. Entonces, pues hablamos de que los puntos que sí forman parte de las ideas del absolutismo es el punto 1, el 2, el 4 y el 5, ¿no? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso A. Querían que le regresara un poquito a la pregunta 1, entonces allí para que la tengan a la vista, tómenle, bueno, tomen nota o sea lo que sea que vayan a hacer para que podamos continuar, ¿vale? ¿A qué hora es un receso? No es como tal receso, sino van a soltar un cofre, a las 10:30, entonces para que estén al pendiente, ¿vale? Ok, entonces, luego vámonos con la pregunta 3. ¿Cómo se llamó a la competencia por los recursos y lugares estratégicos encabezada por las principales potencias del siglo XIX? ¿Vale? Entonces, revisa tus incisos. A, socialismo, B, nacionalismo, C, imperialismo, D, absolutismo. Acuérdate que también algún consejo que te puedo dar es que tengas en cuenta, que sepas ubicarte también por los siglos, ¿no? O sea, no que te aprendas las fechas como tal, pero pues que sí sepas
Por ejemplo, si hablamos del siglo XIX, pues, ¿a qué años nos estamos refiriendo, no? Entonces, si tú hablas del siglo XIX, ¿a qué años nos estamos refiriendo? A los años de 1800, ¿no? Recuerda que precisamente en 1800, la doctrina que se está implementando por los países potencia es la del imperialismo, ¿ok? Recuerda que el imperialismo tiene como finalidad, pues, hacer una repartición del mundo y pues empiezan a justificarla a través de una idea de llevar civilización a otros estados, ¿no? O bueno, a otros pueblos, ¿vale? Entonces, por ende, la respuesta correcta es el inciso C. A ver, ¿vale? Nuevamente le regreso un poquito a la pregunta 2. ¿Vale? Entonces, sí, exactamente, ¿no? El imperialismo. ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Ok, vale, sí, exactamente, ¿vale? Entonces, vámonos ahora con la pregunta número 4. Líder de la independencia de Colombia, Ecuador y Perú, conocido como el Gran Libertador de América, ¿vale? Entonces, pues, luego hay muchas preguntas en historia universal que tienden a lo mejor más que nada un poquito a la cultura general, ¿no? Porque realmente no te enseñan mucho sobre la independencia, pues, de los demás virreinatos, o sea, hablando en cuestión América del Sur, realmente muy pocas veces es que te explican estos temas, pero pues te explican así, viene un pequeño apartado, ¿no? En tus libros de historia de la secundaria, de la prepa, y bueno, América del Sur fue liberada por precisamente Simón Bolívar, ¿vale? Entonces, pues, esta pregunta también ha venido en exámenes, no suele ser muy recurrente, pero para que tengas, pues, también este colchoncito, ¿no? En caso de que te venga esta pregunta, pues la tengas ya en cuenta y sepas contestarla, ¿vale? Entonces, recuerda que el libertador de América es precisamente Simón Bolívar, ¿vale? Entonces, vamos a continuar ahora con la pregunta número 5. Fíjate bien, características de los estados totalitarios surgidos, mira, aquí esta se me pasó una S, surgidos durante el periodo entre guerras, ¿ok? Entonces, a ver, cuando te están hablando, por ejemplo, del periodo entre guerras, ¿te acuerdas de precisamente dónde está este periodo entre guerras? ¿Sabes ubicar más o menos por qué se llama así periodo entre guerras? A ver, los leo a ver si saben por qué se llama periodo entre guerras. Ok, la respuesta sí, ya la tienen, ¿no? Es el inciso de nacionalismo y racismo, ¿no? Pero, a ver, ¿por qué estamos hablando de que esa es la respuesta correcta, ¿vale? Precisamente, sí, el periodo entre guerras se le denomina así porque, pues, es el periodo que está precisamente entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. ¿Vale? Entonces, también cuando nosotros vemos el surgimiento de los estados totalitarios, más que nada en mi clase, cuando estamos hablando, por ejemplo, del nazismo, pues siempre te comento, ¿no? O sea, Hitler participó en la Primera Guerra Mundial, le toca vivir toda la etapa de la guerra de trincheras, entonces, pues justamente ahí tenemos un ejemplo de por qué empiezan a surgir, pues, los estados totalitarios, ¿no? Entonces, ligado a esto, pues recuerda que los estados totalitarios, pues hablamos de, por ejemplo, pues el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el militarismo en Japón, ¿no? Entonces, pues una de las características más importantes de estos estados es el nacionalismo, ¿vale? Yo todavía le anexaría en las respuestas que tiene que ser un nacionalismo exacerbado, o sea, muy exagerado, porque pues ese es el motivo, ¿no? Por el cual empiezan a, a tener ideas de superioridad, pues nacional y pues también algunos con ideas de superioridad racial, ¿no? O sea, de mi gente es lo máximo y los demás ni siquiera deben existir, ¿no? Entonces, por eso exactamente la respuesta correcta a la pregunta 5 es el inciso D.
¿vale? Entonces, pregunta 5, ya saben, inciso D, ¿ok? Bueno, ahora, pregunta número 6. El Tratado de Roma formalmente propició y pues este tratado, tú debes de tener en cuenta que la respuesta correcta es el inciso D, ¿sí? El Tratado de Roma lo que hace es que le da origen a la Comunidad Económica Europea, ¿vale? Te lo puedes comprender como que se crea la CEE, ¿ok? Para que tengas ahí como la mnemotecnia o el acrónimo. Entonces, recuerda, el Tratado de Roma, ¿a qué le está dando origen? Le está dando origen a la Comunidad Económica Europea, ¿no? También recuerda que precisamente esto que es la Comunidad Económica Europea, pues más tarde se transformará en lo que a día de hoy conocemos como la Unión Europea, ¿vale? Entonces, recuerda, Tratado de Roma crea la Comunidad Económica Europea, ¿ok? Bien, entonces, ahora pasamos a la pregunta número 7. Fíjate bien, el triunfo de los falangistas en la Guerra Civil Española y la invasión de Abisinia por parte de Italia son dos acontecimientos que caracterizaron a los gobiernos de tipo. Y otra vez, nuevamente, cuando nosotros vemos lo que es el falangismo y pues lo que es el fascismo, justamente los analizamos como sistemas totalitarios o totalitaristas, ¿no? Entonces, si tú ves tus incisos, pues tienes ahí la respuesta tal cual, ¿no? O sea, tenemos el inciso A, que es el inciso A totalitario. Ahora, no puede ser el inciso D. ¿Por qué? Porque justamente estos dos sistemas totalitarios son anticomunistas. O sea, ese es uno de los principios en los cuales se sustentan tanto el falangismo como el fascismo, ¿no? O sea, Francisco Franco es un líder anticomunista, como también lo fue Benito Mussolini, ¿no? Entonces, el inciso D jamás puede ser. Una idea republicana, pues, está completamente en contra. O sea, hablamos de que en un sistema totalitario, pues, está el poder concentrado. Y, pues, socialista, pues, tampoco, ¿no? O sea, estaremos siendo como contradictorios, ¿vale? Entonces, recuerda, tanto los falangistas como los fascistas, como los nazis, pues vamos a hablar de que son sistemas totalitarios, ¿vale? Entonces tenemos que la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso A, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar y, por ejemplo, ahora tenemos la pregunta número 8. De los siguientes acontecimientos, ¿cuáles son congruentes con la Guerra Fría? ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, recuerda que ¿qué es la Guerra Fría? ¿No? O sea, hablamos de que es un periodo de la historia en la cual pues hay un enfrentamiento indirecto entre pues el bloque capitalista y socialista, donde los principales contendientes pues son Estados Unidos y la URSS, ¿no? Básicamente. Y pues aquí, si bien no te va, y ahí está, ya soltaron el cofre, entonces ahí manden regalitos, por favor, o sea, que se vea el apoyo, ¿no? Estamos aquí ¿qué? Martes a las 10:30 respondiendo preguntas, días antes todavía de su examen de la UNAM, para que estén ahí todavía estudiando, repasando, pues que se vea el apoyo, ¿no? O sea, apóyenos, así, échenos la mano. Ahí manden regalitos, por favor. A ver, mientras, pues le voy regresando a la pregunta 7 para que le tomen nota o lo que sea que vayan a tomar. Entonces, mientras, pues manden sus regalitos, por favor. También, pues esto nos ayuda a darnos pues más difusión. Entonces, pues puede que ahí tú todavía tengas un amigo, alguna compañera, la cual vaya a presentar su examen de admisión y a lo mejor ya domina los temas, pero dice, no, pues quiero estudiar un ratillo más, ¿no? O no, pues quiero ver qué otro tipo de preguntas pueden venir, pues ayúdanos a llegar a, pues todavía más alumnos y más alumnas que presenten su examen de admisión.
ayúdanos a ayudarte, ¿no? También, pues para que sea más ameno, ¿no? Yo creo que también, o sea, el estar contestando las preguntas así, pues como que es un poquito más tranquilo, ¿no? O sea, estamos yéndonos tranquilos, en un ambiente relajado, ¿sabes? O sea, como que te vas dando la idea, las preguntas, que te pueden venir en tu examen. Entonces, pues vamos analizándolas de manera tranquila y pues también ya en el momento en el que estés en el examen, vas a ver que ubicas un buen de preguntas y pues te vas a sentir súper seguro de lo que ya sabes, ¿no? A ver, vamos a mostrar nuevamente las preguntas, ¿sí? Entonces, esta es tu oportunidad. Si acabas de entrar, aprovecha para que pues puedas tomar nota, ¿vale? Entonces, ahí van de nuevo. Ya voy a ir bajando poco a poco para que aproveches, ¿no? Mientras, también sigan mandando regalitos, por favor, que se vea ese apoyo, ¿no? Ok, entonces vamos bajando poquito a poquito para que puedas, sí, hasta donde tengo entendido la clase se va a subir. ¿Cuándo? Ahí sí te fallo con el dato, pero sí, o sea, todas las clases que estamos haciendo se van a subir a nuestro canal de YouTube, ¿sale? También recuerda que nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, claramente TikTok y YouTube como Profe Zulub. Entonces ahí pues vamos a estar subiendo pues más material para apoyarte en tus exámenes de ingreso, ¿no? No solamente estamos, pues, vamos a estar subiendo material de UNAM, sino también para Poli, UAM, para todos los exámenes, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un examen de admisión, checa nuestro canal y vas a ver que vas a encontrar material de apoyo, ¿vale? Entonces, a ver, vamos bajando para que puedas tomarle nota. Y, ok, vamos ahora con, ¿qué? Todavía nos falta, pregunta número 5. Ahí está, para que le puedas tomar nota, captura, lo que gustes, ¿sí? Ahora, pregunta número 6. Ahí está. Vamos. También nosotros, los TQM. Ok, pregunta número 7. Ok. Y, ¿qué más? Ya, por fin, llegamos ahora a la pregunta donde estábamos, ¿no? La pregunta número 8. Entonces, a ver, nuevamente, recuerda que la Guerra Fría, pues es un periodo de la historia que va de 1945, del término de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año de 1991. Mucho ojo, lo que siempre te comento, no te van a preguntar las fechas, pero, pues sí te van a preguntar qué cosas forman parte, en este caso, por ejemplo, de la Guerra Fría. ¿Vale? Entonces, pues, ¿qué eventos íbamos a tomar en cuenta? Tenemos como punto 1 la Revolución Cubana, ¿vale? Recuerda que la Revolución Cubana sí se da durante la Guerra Fría. El punto número 2 nos dice la independencia del Congo. También este evento lo vamos a tomar como parte de la Guerra Fría. El 3 nos dice la Guerra de Irak. Ese no, lo descartamos. De hecho, ahí, si gustas tomar nuestro curso y pues me dejas ser tu profesor de historia, vas a ver que, o sea, esta pregunta luego la descartas por las diapositivas que utilizamos, ¿no? Es como de, no, esto no lo vi, entonces no forma parte de la Guerra Fría, ¿vale? El punto número 5, perdón, 4, la conquista del espacio, sí, precisamente la conquista del espacio, pues te está haciendo referencia a la carrera espacial, ¿no? O sea, si te das cuenta, te están preguntando lo mismo, solo que únicamente te cambiaron palabras, pero en esencia te están preguntando lo mismo, ¿no? La conquista del espacio perfectamente puede ser otra manera de denominarle a la carrera espacial, ¿vale? Entonces, la guerra del Golfo Pérsico, esa no. Ya la guerra del Golfo Pérsico no forma parte de la Guerra Fría, ¿vale? Entonces, por ende, los que sí vamos a tomar en cuenta es el punto número 1, el número 2 y el número 4, ¿vale? Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso B, ¿vale? Pregunta número 8, inciso B, ¿vale?
Ok, entonces, a ver, a partir de aquí ya vamos a ver preguntas de historia de México, entonces cambia de chip, ahora ponte chip historia de México porque vamos a empezar con historia de México, ¿vale? Entonces, bueno, la pregunta número 9, que ya con esta empezamos historia de México. ¿Cuál fue una de las consecuencias de la bancarrota de los primeros gobiernos mexicanos? A ver, aquí ten en cuenta que si te están hablando ya de los primeros gobiernos mexicanos, pues estamos hablando de que ya es un México independiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya te está diciendo sobre gobiernos mexicanos. Entonces, tú debes de recordar, pues, cómo está la situación económica en México, que pues la realidad es que estamos pasando por crisis económica, ¿no? Recuerda que se acaba de dar la independencia, que acabamos de tirar el primer imperio de Iturbide y que seguimos teniendo conflictos internos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la economía mexicana? Que precisamente, pues México empieza a solicitar préstamos a países que incluso después esto sale muy contradictorio porque vemos que resulta que ahora más adelante nos amenazan con una invasión. Entonces, por ende, la respuesta a la pregunta número 9 es precisamente el inciso B, el endeudamiento con el extranjero, ¿vale? Recuerda, México empieza a solicitar un chorro de préstamos y pues tal es así que incluso ya después tenemos a Francia invadiéndonos, ¿no? Porque pues le debemos lana, ¿vale? Ok, entonces, pregunta 9, inciso B. Continuamos con la pregunta número 10 que nos dice, en 1821 la economía mexicana tenía como una de sus características y pues lo mismo, o sea, a ver, ¿cuál es la situación económica con el comercio aquí en el país? Pues estamos hablando, ten en cuenta de que México al momento en el que surge como país independiente, ¿cuántas personas no murieron? Pues más que nada mestizos, que ahora los creyes están gobernando, pero los creyes no van a querer y no saben administrar un país, ¿ok? México nace como país independiente, pero es como cuando tú empieces a vivir solo, vas a decir como, ah, sí, ya vivo solo, soy independiente, ¿no? Pero pues luego no sabes ni prepararte un huevito revuelto, ¿no? O luego dices, ay, no sé lavar mi ropa, ¿no? O sea, ya eres independiente, sí, ya lo eres, pero luego no sabes hacer muchas cosas que tú necesitas para vivir siendo independiente, ¿no? Entonces, esto mismo pasa al momento en el que México nace como país independiente y por ende la respuesta correcta es el inciso A, haber perdido la productividad. Porque acuérdate que la independencia es un movimiento que dura 11 años. 11 años donde el pueblo mexicano está peleando entre, no, queremos imperio, no, queremos república, no, ahora que suba Iturbide, ¿sabes? Entonces, pues empiezan a perder o no le ponen, o no pueden ponerle, mejor dicho, tanta prioridad, pues al estar trabajando la industria nacional, ¿vale? Entonces, por eso la respuesta correcta es el inciso A, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar con nuestra pregunta número 11. El registro civil, superposición del fuero eclesiástico y desamortizar las propiedades de la iglesia son parte de, inciso A, las leyes de reforma, B, las 7 leyes, C, Constitución de 1836 y D, Constitución de 1917, ¿vale? Recuerda que cuando nosotros empezamos a ver todo lo relativo pues a la guerra de reforma, a los gobiernos de Juárez, pues justamente de los temas que comentamos o de los documentos más importantes que comentamos, pues es tanto la Constitución de 1857 como las leyes de reforma, ¿vale? Entonces, de hecho, cuando nosotros vemos las leyes de reforma, yo siempre te hago mucho hincapié en esta palabrita, desamortizar.
¿te acuerdas qué ley, o bueno, qué nombre se le dio a esta ley de la desamortización en el contexto de, pues, el gobierno juarista, la guerra de reforma? ¿Te acuerdas de qué otra manera se le denomina a la ley de desamortización de, pues, bienes de la iglesia? Exactamente, Lisbeth, la ley Lerdo, que justamente la ley Lerdo la vemos como parte de las leyes de reforma, ¿vale? Por eso, la respuesta correcta es el inciso A, ¿vale? Las leyes de reforma. Incluso, pues, cuando nosotros estamos viendo leyes de reforma, todavía incluso te comento la ley del registro civil o la ley panteones, ¿no? Entonces, perfectamente, y lo que siempre te recuerdo, ¿no? Siempre que leas mucho ojo, la palabrita desamortización, tiende a ser una pregunta sobre la ley Lerdo o las leyes de reforma, ¿vale? Pero mucho ojo, estamos hablando de desamortización, ¿ok? Desamortización, lee también el contexto de la pregunta, pero por lo regular se van a estar refiriendo a las leyes de reforma o a la ley Lerdo, ¿vale? Entonces, para que lo tomes en cuenta. Luego, nuestra pregunta número 12. Ordena cronológicamente los acontecimientos históricos, ¿vale? A ver, el tip que yo te puedo dar, más que nada como para que no te empieces a hacer bolas y no te gane el nervio y también pues ganes tiempo al momento de estar haciendo tu examen. A ver, mientras le voy a regresar tantito a esta pregunta para que le tomen nota o captura, ¿ok? Entonces, ahí está la preguntilla. Ok, entonces, continuando con esto, lo que yo te podría recomendar para cuando te toquen este tipo de preguntas de ordenar cronológicamente, pues lo primero que nada es lee qué eventos te están dando, ¿no? Entonces tienes, por ejemplo, presidencia de Vicente Guerrero, invasión de Isidro Barradas, imperio de Agustín de Iturbide, primera administración de Santa Anna y presidencia de Guadalupe Victoria. Entonces, si te das cuenta, te están preguntando luego de que México es independiente, ¿no? Entonces, una vez que tienes, por ejemplo, ya este contexto, pues, ¿qué pasó despuesito de que México se declaró independiente? Ah, pues tienes que se dio el imperio de Agustín de Iturbide, ¿no? Entonces, ojo, yo lo que te recomiendo es que ya cuando tengas este dato y digas, ok, sí estoy seguro de esto, vayas a leer las respuestas y te fijes, pues en este caso, de si hay algún inciso, el cual empiece con el punto 3. Y sí, tenemos que es el inciso B. Ahora, no te confíes luego. En esta pregunta, pues solamente el inciso B tiene que estar empezando con el punto 3. Pero por lo regular tienen a ser dos incisos los que empiezan con un mismo punto. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que pues leas todavía el siguiente punto y el último, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nuestro siguiente punto es la presidencia de Guadalupe Victoria. Y tú dices, sí, tiene sentido. ¿Por qué? Porque dato cultural, el primer presidente de México, ¿quién fue? Guadalupe Victoria, precisamente, ¿no? Entonces tú te quedas como de, ok, quitamos a Iturbide y dato cultural, el primer presidente de México es Guadalupe Victoria, tiene sentido, ¿no? Ahora, ¿con qué está terminando? Con el punto número 4, que es la presidencia de Santa Anna, ¿ok? Entonces te fijas en los demás y dices presidencia de Vicente Guerrero, claramente pasó antes, invasión de Isidro Barradas, también pasó antes, sí, tiene sentido, ¿no? Entonces, pues ya con esto, ya estás completamente seguro de que el inciso B es la respuesta correcta, ¿ok? Entonces, yo te puedo ofrecer este tip. Mi recomendación es que, pues, sí, o sea, puedes estar muy seguro si te acuerdas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Ok, el imperio de Iturbide es lo primero, pero para que, pues, estés bien afianzado, pues sí, dale aunque sea una leída y que te haga sentido, ¿no? Así como, ok, sí, este orden cronológico es el correcto, ¿no? La pregunta te dice que ordenes cronológicamente los eventos, ¿vale? Ok, entonces vamos a pasar con nuestra siguiente pregunta,
que tenemos la pregunta 13. ¿Cuáles son los acontecimientos que caracterizan a los conservadores? ¿Vale? Ok. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar del sector conservador en México, uno de los principales puntos que siempre te comento en clase es que ellos van a estar en contra de la división de poderes, ¿ok? Recuerda que pues el sector conservador pues va a tener más ideas de que siga un poder concentrado. ¿Y quién es la persona que tiene el poder concentrado? Pues es el rey, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de que el sector conservador en México lo que está buscando hacer es implementar las monarquías, ¿no? O mejor dicho, que regresen las monarquías, ¿vale? Entonces, sí, justamente como lo están poniendo, la respuesta correcta es el inciso D, ¿ok? El inciso D. Y el inciso D nos dice: no dividir los poderes políticos, o sea, que no exista división entre poder ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando habla de la desigualdad, pues es el hecho de estar manteniendo los fueros y las jerarquías, ¿no? O sea, que haya una distinción entre las clases sociales, tales así que hasta pues mantener el sistema de castas, ¿no? Y también pues claramente tenemos que el sector conservador va a buscar apoyar las monarquías. ¿Vale? Entonces, por ende, la respuesta correcta es el inciso D, ¿vale? Bien, entonces vamos ahora con la pregunta número 14. Allí va la ley Juárez y la ley Iglesias. Pues no, o sea, recuerda que la ley Juárez y la ley Iglesias son parte del bando liberal, ¿ok? O sea, es lo contrario al conservador, ¿vale? Ok, entonces, bueno, la pregunta número 14. Durante el gobierno porfirista, ¿qué hizo el secretario de Hacienda, José Ipsnel y Mantur, con respecto a la economía financiera? Ok, exactamente. La cuestión con Yves de Limantour es que él logra amortizar la deuda pública, ¿vale? Entonces, ten en cuenta este dato porque, digo, no te voy a decir que si no vas para área 3 jamás vas a ver esta pregunta, pero pues sí, sí tenla en cuenta más área 3 porque es una pregunta bastante específica, ¿ok? ¿Por qué? Pues te digo que es una pregunta bastante específica, porque literalmente te están preguntando sobre una secretaría, ¿no? O sea, durante el porfiriato, que por lo regular cuando vemos este tema, pues nos enfocamos pues muchísimo más en todo lo que es de Porfirio Díaz, la cultura porfirista, etcétera. Entonces, pues el hecho de que te pregunten sobre Yves de Limantour, pues sí es una pregunta bastante específica, ¿vale? Entonces, área 3, pues ten muy en cuenta esta pregunta o este tipo de pregunta, porque sí es muy del estilo de las preguntas que te pueden tocar si tu carrera forma parte de las ciencias sociales. Sin embargo, no me limito a recomendarles a área 1, 2 y 4 que tengan muy en cuenta también este dato, porque no vaya a ser, ¿no? No vaya a ser que la UNAM sea loca y dice, ¿sabes qué? Voy a mezclar preguntas de área 3 para todos, ¿no? Entonces, pues sí tenlo bastante en cuenta, ¿ok? Entonces, pregunta 14, ¿qué hizo Yves de Limantour, secretario de Hacienda durante el porfiriato? Él lo que realiza es la amortización de la deuda pública, ¿vale? Ok, entonces ahora vamos con la pregunta número 15. Principal demanda del zapatismo. Inciso A, devolución de tierras a los campesinos. Inciso B, reducción de la jornada laboral a los obreros. Inciso C, salarios iguales a trabajadores nacionales y extranjeros. Y inciso D, perdón, nacionalización de las empresas extranjeras, ¿vale? Recuerda que pues Emiliano Zapata, cuando estamos analizando el tema de la Revolución Mexicana, pues incluso te comento, ¿no? O sea, Zapata en ningún momento está apoyando como tal a la presidencia de Madero. Sin embargo, pues, ¿por qué termina apoyándolo?
porque Madero le promete la restitución de las tierras, ¿no? La devolución de las tierras a los campesinos. Y toda la cuestión agrarista del sector agrario, pues sí fue encabezada precisamente por Emiliano Zapata, ¿ok? Entonces, precisamente, ¿cuál sería la principal demanda del movimiento zapatista? Pues exactamente, el inciso A, la devolución de las tierras a los campesinos. De hecho, recuerda que por eso cuando nosotros hablamos de la presidencia de Salinas de Gortari, se levanta en armas el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, porque recuerda que durante el sexenio de Salinas se da la privatización de las tierras ejidales, ¿no? Entonces, hablamos de que este ejército pues sigue luchando por los ideales del zapatismo. ¿Cuáles son los ideales del zapatismo? Pues la devolución de las tierras a los campesinos, ¿vale? Entonces, exactamente, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Y por último, vamos a la pregunta número 16, ¿vale? Esta es la última pregunta que analizaremos el día de hoy y nos dice, países con los que México firmó el Tratado de Libre Comercio durante el gobierno de de Carlos Salinas, ¿vale? Y pues recuerda que el Tratado de Libre Comercio, pues justamente el apellido de este es de América del Norte, ¿no? Entonces, pues, ¿cuáles son países de América del Norte? Precisamente Canadá y Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos de América. Entonces, sí, exactamente, ¿vale? La respuesta correcta sería el inciso A, Canadá y Estados Unidos de América, ¿ok? Entonces, si te das cuenta, es una pregunta, pues, considero muy sencilla. Sin embargo, pues puede que por los nervios al momento de estar haciendo el examen te quedes como de, ay, no manches, ¿con quiénes firmó México el tratado del Telecán? Porque lo recuerdo así como el Telecán, ¿no? Y es como, sí, pero acuérdate que Telecán justamente significa Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no? Entonces, pues por eso estamos hablando de que quienes firman este tratado, pues lo está firmando México, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Saqué 10 de 15, 10 de 16, ¿no? Pues no son malos números, de hecho, pues está bien. Justo el motivo de pues live, pues es el que estén revisando preguntas, ¿no? Que también, pues a lo mejor no habían leído, o a lo mejor que no han estado en los últimos exámenes, pero que sí han salido en exámenes de la UNAM. Entonces, pues más que nada es como para ofrecerles un colchoncito extra, ¿no? O sea, si ya han estado estudiando, pues pudieron ver que las preguntas son realmente sencillas, son bastante sencillas. Entonces, pues es más que nada como unos últimos repasos, ¿no? Ya el último jalón antes de estar presentando, pues este examen de ingreso, ¿no? Que pues es un momento histórico, ¿no? Realmente, o sea, ya a pesar de que ya estamos incluso a punto de terminar la carrera, todavía, pues me acuerdo, ¿no? Del momento en el que presenté mi examen. Entonces, pues sí, la verdad es que ustedes van a vivir un momento histórico al momento de estar presentando su examen. Y pues quisiera aprovechar pues estos últimos minutillos del live para darles pues algunas palabras de apoyo y pues los últimos tips, ¿no? Antes de que hagan su examen de ingreso, ¿no? A ver, pregunta número 15. Que el PRI surge con Ávila Camacho, ¿ok? El PRI surge con Manuel Ávila Camacho. ¿Cuántos saqué? Yo saqué ¿qué? ¿Cuántos saqué? 112 aciertos. Y lo pasé en la primera vuelta. O sea, yo llegué y dije, me tengo que quedar ahorita. Y pues afortunadamente se logró, ¿no? ¿Cómo se le queda tanta información en su cerebro? Pues es que depende, ¿no? O sea, mira, hay materias que me gustan mucho, historia pues es una materia que pues me gusta y también, o sea, no les voy a decir como de, ay, no, luego no me da flojera, sí, o sea, luego hay veces donde estás estudiando lo que te gusta y te da flojera,
¿no? Y lo van a ver en su carrera. Ya sé que ahorita van a entrar con la idea de, ay, sí, voy a ver puras materias que me gustan. Pues sí, la mayor parte del tiempo, pero siempre vas a tener como una materia que dices, ay, qué flojera, ¿no? Entonces, la historia me gusta y pues justo estamos aquí porque yo te quiero enseñar historia como a mí me hubiese gustado que me enseñaran, ¿no? Eh, yo como le hice, pues por ejemplo en historia, la verdad yo lo veo siempre como un chisme, es algo que me gusta, pues transmitirles, ¿no? Que vean que la historia puede ser interesante, que pues es triste, es divertida, que los va a hacer enojar en muchos momentos. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, si tú empiezas a estudiar historia de esta manera, créeme que se hace muchísimo más ameno, ¿no? ¿Qué más te recomiendo? Pues, por ejemplo, matemáticas. Sí, matemáticas en mi caso, ¿no? Yo que pues yo estudio ciencias sociales, que también me gustan mucho las matemáticas, pero pues la verdad es que matemáticas sí fue estar con pura talacha, ¿no? Estar resolviendo ejercicios día y noche, o sea, factorizar, yo no sabía ni restar y pues poco a poco hasta aprender cálculo, ¿no? Biología y química son dos materias que no te miento, o sea, se me hacen muy pesadas, yo ahí no, neta no puedo, pero pues fue, pues mentalizándome, ¿no? Requiero aprender estas materias para quedarme en la universidad, entonces, pues desde cero, ¿no? ¿Qué es lo primero que ven en química? Las mezclas, ¿no? Heterogéneas y homogéneas, y y pues biología, pues sí, pues tratando de comprenderle lo más que podía, ¿no? Estudiando con compañeros y compañeras que previamente iban para este tipo de carreras, que pues ellos les gustaba ver estos temas y era como de, ok, bueno, tú explícame, ¿no? Porque tú le sabes más, tú lo disfrutas, entonces enséñame, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, español, literatura, pues sí, un poquito más de memoria. Ah, ¿qué más? ¿Qué más comentan? Y sí, sí va a haber más, más lives, ¿ok? Primer profe de historia que le hicieron, ay, muchas gracias. Así estuve en mate, ¿qué más, qué más? Derecho que viene, pues es que derecho es área 3. Entonces, pues sí, como derecho es una carrera de ciencias sociales, entonces, pues sí, básicamente las preguntas que vimos hoy son muy del estilo, ¿no? La que vimos de Yves de Limantour, te digo, es una pregunta bastante específica que pues puede venir, por ejemplo, en área 3, ¿no? Ah, ¿qué más? Si se puede, se subirá a YouTube, sí. No sé qué frías, mañana toca biología, ok, ahí está también el profe Zulup dándoles el horario de, bueno, los lives que se van a seguir haciendo. Pero estamos en el curso, sí, 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 sí. Ahorita lo voy a mandar. Los que están ya con nosotros en el curso, ahorita mando el archivo para que lo tengan a la mano. ¿Qué temas consideras que vienen en área 3? Pues ahora sí que el temario, ¿no? O sea, de los temas, pues sí, tal cual es el temario que viene en tu guía de la UNAM. Sin embargo, pues sí hay unas preguntas que suelen repetirse más, ¿no? O sea, presidentes, ten por seguro que a fuerzas 2 o 3 preguntas de presidentes sí te van a hacer, ¿no? Ya que si me preguntas qué presidentes, pues ahí sí está un poquito más pesado, ¿no? Les decía a mis alumnos y a mis alumnas es como si me preguntaras, profe, bueno, pero ¿cuáles van a ser mis variables a despejar en las ecuaciones, ¿no? Es como, pues no sé, o sea, sé que te van a preguntar ecuaciones, pero no sé qué ecuación te van a preguntar, ¿no? Entonces, aquí yo sé que te van a preguntar presidentes, te enseñamos lo que hicieron los presidentes de una manera divertida, un poquito amena, para que veas que también es chisme, pero pues ahora sí que yo te puedo asegurar, nada más viene Díaz Ordaz y Echeverría, pues no, ¿no? O sea, puede venir Ávila Camacho y Carranza, no sé, Salinas y Díaz Ordaz, ¿no? Entonces, son variados. Muchas gracias. Para historia, pregunta más. Sí, o sea, te van a preguntar más que nada los acontecimientos de las fechas. Pues la verdad es que no tanto, ¿no? Ojo, o sea, yo lo que te recomiendo es que si te cuestan muchísimo los años, no te apures, pero sí aprende historia cronológicamente, ¿no?
O sea, no estés viendo, por ejemplo, la independencia y después te pases a la revolución y regresas a ver guerra de reforma. No, porque si no, ahí pues sí puede que te hagas más bolas. Entonces, si tú estudias historia, velo de manera cronológica. ¿Por qué? Porque de igual de esta manera te vas a acordar como, ok, bueno, o sea, Madero no puede estar antes que Juárez. Entonces, por ende, el plan de San Luis, pues es como de la revolución, ¿no? Si tú estudias la historia de esa manera, pues te estás ayudando, ¿no? O sea, porque ya lo estás viendo de manera cronológica, entonces, pues es un poquito más fácil que a lo mejor puedas descartar, perdón, responder una pregunta por descarte, ¿no? En área 4, pues no, o sea, realmente el examen no es difícil. Lo que es difícil el examen es que es mucha información, ¿no? O sea, el examen se los venden como de, es imposible. No, el examen no es imposible. Lo que sí es pesado es aprenderse tanta información, ¿no? Eso sí es lo pesado, a título personal, ¿no? O sea, esa es mi opinión de cuando yo hice el examen. Entonces, el examen no es imposible, pero pues sí es una cantidad bastante enorme de información la que tienes que estudiar, ¿no? ¿Cree que venga Sí, o sea, pues sí te preguntan matemáticas, ¿no? O sea, para cualquier carrera que vayas, te van a preguntar matemáticas, ¿no? O sea, todas las materias te las van a preguntar de matemáticas. Área 3, ¿hasta qué tema te van a preguntar? Hasta geometría analítica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues es que depende, ¿no? O sea, son preguntas un poquito menos complejas, pero te van a preguntar lo mismo. O sea, de que te pueden preguntar presidentes, sí, a fuerzas te lo pueden preguntar, ¿no? Porque forma parte del temario. ¿Hasta qué presidente te pueden preguntar? Hasta Salinas de Gortari, ¿ok? Lo mejor necesario fue cuando el profe lo contaba con chisme, siempre, ¿no? La historia es un chismesote. ¿Qué más? Ok, bueno, ¿qué opina del examen de la Autónoma de Guerrero? La verdad, desconozco todavía de ese examen, pero pues lo investigamos, ¿no? Entonces lo investigamos y checamos pues qué tal vienen, ¿no? Ok, vale. ¿Alguna otra duda que tengan antes de que finalicemos este live? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Ok. Bueno, si no hay nada más que comentar, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Eh, pues sigue siendo un esfuerzo el cual pues ustedes están realizando pues para ustedes. Acuérdense que ustedes están estudiando y es algo muy destacable, ¿ok? A lo mejor puede que no les hayan dicho ya de, ay, qué bueno que vas a hacer tu examen, ¿no? Si no se los han dicho, pues yo vengo aquí a decírtelo. De verdad, te felicito por el esfuerzo que estás haciendo por presentar tu examen de admisión. Es algo bastante pesado. Tú ya viste que estar estudiando para este examen es agobiante y aún así estás tomando la decisión de, ¿sabes qué? Sí puedo hacer este examen, sí me voy a quedar. Entonces, te felicito por tener esta determinación y te agradezco el tiempo que pasaste aquí, pues con nosotros, pues al estar estudiando, ¿no? También te agradezco porque pues nos estés dejando pues formar parte de este proceso de ingreso a la licenciatura que de verdad pues es único. También pues a nosotros nos alegra mucho el ver que ya pues en unos meses nos manden sus cartas de asignación. Créanme que pues es un sentimiento muy bonito el ver que pues nuestra chamba da resultados, ¿no? O sea que esto es una mancuerna entre ustedes y nosotros. Nosotros nos comprometemos a darles clases buenas, de calidad, que sean divertidas, que no caigan en el estereotipo de clase aburrida y pues que ustedes pues puedan lograr este sueño, ¿no? Que puedan concretar esta meta de llegar a la universidad, ¿vale? Entonces, te felicito, sigue pues dándole duro, es el último jaloncito antes de hacer tu examen, entonces, el día de tu examen, desayuna tranquilo, come tranquilo, llévate un chocolatito, tú tranquilo, ya conoces los temas, ya sabes qué te van a preguntar, entonces, cuando estés presentando examen y ya lo tengas en manos, respira,
Relájate y ya lo sabes, ¿ok? Ya sabes cómo contestar el examen y de verdad, confía en lo que sabes, ¿ok? Entonces, pues bueno, por el día de hoy me despido, cuídense mucho y les deseo todo el éxito del mundo, ¿vale? Ustedes pueden. Cuídense mucho, nos vemos y tengan bonita noche. Descansen.